Revelado, increíble humillación a lo inesperado, el bravo controlador del hospital está aquí. Javier sintió como la sangre le hervía al escuchar el nombre de Sergio resonar en los pasillos del hospital. Este nuevo controlador no solo había llegado para imponer su autoritarismo, sino que también parecía decidido a poner en duda la valía de cada profesional en la institución. La noticia de que su madre había sido ingresada allí desató una tormenta en su interior. La mujer que había sacrificado todo por él, ahora era tratada como un número más. La ironía de su vida le golpeaba con fuerza, un médico respetado, y aún así, se encontraba en el rincón más débil de esta lucha. Mientras recorría los espacios familiares del hospital, recuerdos de su infancia inundaban su mente. Javier había crecido en un barrio donde las oportunidades eran escasas y el futuro parecía desenfocado. Aquellas calles polvorientas lo habían moldeado, enseñándole el valor del trabajo duro y la determinación. Pero ahora, en esta realidad, la lucha parecía aún más desgarradora. Las miradas despreciativas de Sergio lo seguían, un recordatorio constante del desprecio que sentía hacia los inmigrantes como él. Cada palabra hiriente que salía de la boca de ese hombre le aportaba un nuevo peso, una nueva herida que abrir en su alma. Con su madre en la cama de hospital, luchando por respirar, la presión emocional se acumulaba. Javier se sentó en su oficina, rodeado de papeles y diagnósticos, pero su mente no podía concentrarse. ¿Cómo pudo llegar hasta aquí, solo para enfrentar el desprecio de un tirano? La angustia crecía en su pecho, como un monstruo devorador, mientras pensaba en el sacrificio de su madre. La cocina de su abuela, llena de aromas y amor, contrastaba con la frialdad del hospital. Cada tamal, cada risa familiar, el faro que lo guiaba a través del caos amenazaba con desvanecerse en la distancia de su ansiedad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la desesperación lo envolvía, una chispa comenzó a brotar en su interior. La humillación de Sergio empezó a convertirse en determinación. Javier se obligó a investigar, a indagar, a encontrar las fallas en la gestión de ese controlador arrogante. Con cada error documentado, sentía que su poder crecía. Pero la carga emocional seguía acechándolo. La mirada de su madre, llena de orgullo y esperanza, lo acompañaba, empujándolo hacia adelante. Pero también lo paralizaba, asustándolo al pensar que podría decepcionarla. A medida que se acercaba el día de la confrontación, Javier sentía su valor en la cuerda floja. La mirada altiva de Sergio se convertía en un símbolo de todos los obstáculos que había enfrentado. ¿Sería capaz de desafiar a un hombre que representaba todo lo que había temido? La presión aumentaba, y con cada respiración, la batalla interna se intensificaba. Su mente se volvía un campo de batalla, donde la duda y la determinación luchaban con fuerza. El futuro de su carrera y el legado de su madre pendían de un hilo. La reunión se acercaba, y Javier debía decidir, ¿se mantendría a la sombra de su miedo o se alzaría para recuperar lo que era suyo? Javier se despertó esa mañana con una mezcla de nerviosismo y propósito. La reunión con Sergio sería clave, y aunque su mente estaba llena de preguntas, su corazón latía con una determinación renovada. Mientras se preparaba, su reflejo en el espejo le recordó no solo al médico que era, sino al hombre que había superado múltiples adversidades. Era el momento de poner en práctica todo lo que había aprendido, no solo en la medicina, sino también en la vida. Al llegar al hospital, el ambiente parecía más pesado que de costumbre. Cada paso que daba hacia la sala de reuniones resonaba en su mente como un eco de sus dudas. Recordaba todos esos momentos en los que había sentido que no era lo suficientemente bueno, que el esfuerzo de su madre había sido en vano. Pero hoy, Javier decidió que no dejaría que esos pensamientos lo dominaran. Se sentó en la mesa, buscando la fuerza en el rostro de sus colegas. Algunos de ellos ya parecían desmoralizados por la presencia de Sergio, pero Javier supo que debía cambiar esa energía. Con firmeza, comenzó a exponer sus hallazgos y a hablar sobre las fallas en la gestión del controlador.
Cada dato que presentaba era como una diana que apuntaba hacia la falta de profesionalismo de Sergio. La voz de Javier se proyectó con claridad, su timbre temblaba pero su mensaje, cargado de verdad, resonaba con fuerza. Sergio, sentado al final de la mesa, escuchó con escepticismo. Las cejas fruncidas de Javier solo alimentaban su resentimiento. Sin embargo, cada contraataque verbal que se producía solo fortalecía la determinación de Javier, empujándolo a prepararse para cada pregunta y cada acusación. Se dio cuenta de que había algo más en juego que la simple defensa de su reputación, se trataba del valor de una vida dedicada a la atención médica y el respeto que merecían sus pacientes, incluida su madre. La reunión se volvió un campo de batalla, con palabras cortantes y miradas desafiantes. Pero mientras intercambiaba argumentos, una revelación lo golpeó. No solo luchaba por su lugar en el hospital, sino también por todos aquellos que se sentían igualmente intimidatorios ante la figura de un autoritario. En ese instante, Javier sintió como sus propias inseguridades comenzaban a desvanecerse. En su mente, un nuevo mantra se formó, era el momento de reclamar su poder. De repente, la dinámica cambió. Unos colegas comenzaron a unirse a su defensa, compartiendo experiencias similares, y juntos formaron un frente inesperado. Cada uno comenzó a mostrar aportes valiosos, sus voces se alzaban como coros en un concierto de libertad. Javier ya no estaba solo. La fuerza colectiva de su argumentación rompió un poco el muro de Sergio, quien, con cada ataque a su autoridad, se mostraba más inseguro. Sin embargo, cuando la reunión llegó a su clímax, una llamada interrumpió el ambiente tenso. La enfermera que atendía a su madre entró, preocupada. Javier sintió que el frío recorrió su cuerpo. Sin pensar, se levantó, dejando la tensión en la sala. Corría como si el tiempo se comprimiera, sintiendo que su mundo podría desmoronarse en un instante. Cuando llegó a la sala de su madre, sus ojos se encontraron. Ella, aún frágil, sonrió débilmente. Javier comprendió que no solo estaba luchando por su reputación, sino por ella. Con su mamá como faro, la claridad volvió a su mente. La pregunta que lo atormentaba se transformó en resolución, no solo es mi miedo lo que está en juego, es su legado. Mientras se encaminaba nuevamente hacia la sala de reunión, una pulida idea llamó a su mente, tal vez este desafío nocturno podría ser el desencadenante de un cambio en el hospital, algo que nunca había considerado antes. Con el rostro endurecido por la determinación renovada, se plantó ante la puerta, sintiendo que su historia apenas comenzaba. El ciclo de humillación estaba a punto de romperse, pero la verdadera confrontación aún no había llegado. Mientras cruzaba el umbral, algo en su interior le decía que una decisión crucial estaba por tomar, una que podría cambiarlo todo. ¿Tendría el valor para enfrentarse a Sergio como nunca lo había hecho antes? Javier volvió a la sala de reuniones con una determinación renovada. Cada paso resonaba en su mente, como un recordatorio de que no solo se trataba de él, sino de todos aquellos silenciosos y vulnerables que enfrentaban a la temida figura de Sergio. Se sentó nuevamente, su corazón latiendo con fuerza, pero esta vez no se dejaba dominar por el miedo. Al tomar su lugar, notó que el ambiente había cambiado. Las miradas de sus colegas reflejaban una mezcla de incertidumbre y esperanza. Javier recogió su aliento y se dispuso a continuar no solo su defensa, sino la de todos. En ese instante, una nueva confianza se apoderó de él, podía sentir cómo la energía colectiva formaba un escudo protector a su alrededor. Con cada palabra que pronunciaba, la sala parecía responder. Expuso diagnósticos que demostraban con evidencias la mala gestión de Sergio. En su discurso, Javier incluyó casos de pacientes que habían sufrido por decisiones erróneas, cuyo costo no solo había sido monetario, sino, peor aún, humano. Su voz se alzaba, clara y firme, llena de una pasión que la sala necesitaba. Sabía que no podía retroceder. Sergio, cada vez más incómodo, intentó desviar la atención a las debilidades de Javier. Pero esta vez, el miedo de Javier se transformó en respuesta. Con un control que nunca había sentido antes, cada reproche del controlador solo servía para fortalecer su presentación. A través de la adversidad, su enfoque se hizo más agudo. Descubrió que cada enfrentamiento directo con Sergio no solo desafiaba su autoridad, sino que afirmaba su propio valor. ¿Quién eres tú para cuestionar mi profesionalismo?, lanzó Sergio con desprecio. La sala se quedó en silencio, conteniendo la respiración. Javier sintió que la presión podía aplastarlo, pero en vez de eso,
se iluminó con una claridad inesperada. Reflexionó un instante sobre su propia trayectoria, sobre cómo había desafiado a su voz interior, esa que muchas veces le decía que se callara. «Soy un médico comprometido con la vida de mis pacientes», respondió Javier, su voz resonando más fuerte que antes, y con el deber de garantizar que todos ellos reciban la atención que merecen. Más allá de etiquetas o miedos, mi responsabilidad es hacia ellos. Al pronunciar estas palabras, sentía que algo dentro de él se liberaba. No solo era una afirmación de su rol como médico, sino de su identidad completa como ser humano. Esa seguridad despertó un nuevo valor en sus colegas, algunos comenzaron a compartir sus propias historias de pacientes afectados por la negligencia en el hospital. Las quejas se acumulaban, y así la balanza comenzaba a inclinarse. Javier se dio cuenta de que cada voz que se alzaba no solo era un apoyo, representaban fragmentos de una transformación colectiva que jamás había anticipado. De repente, mientras desmantelaba los argumentos de Sergio, una imagen iluminó su mente. Se dio cuenta de que su madre, y todos los enfermos, merecían un cambio significativo dentro del sistema. Este era su momento. ¿Qué podría suceder si levantaba su voz no solo en esta reunión, sino en todo el hospital? ¿Estaba dispuesto a liderar un movimiento por un entorno médico más justo? Sin embargo, justo cuando Javier estaba a punto de proponer algo importante, sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe ensordecedor de la puerta. Un nuevo médico, conocido por su rigor, entró a la sala. Con una mirada seria que podía desmoronar cualquier intento de unidad, preguntó sin rodeos, ¿de qué se trata este alboroto? El ambiente volvió a tensarse. Javier sintió que sus palabras pendían de un hilo. La oportunidad para transformar su vida y su entorno se tambaleaba. ¿Sería capaz de mantener unidos a sus colegas en medio de esta nueva adversidad o se desvanecería la llama que había encendido? La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. La tensión en la sala era palpable, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Javier respiró hondo. El nuevo médico, Dr. Benítez, conocido entre los pasillos del hospital por su implacable sentido del deber y su intransigente crítica a la debilidad, había entrado en la habitación como un huracán. ¿De qué se trata este alboroto?, repitió, levantando una ceja. La mirada del doctor Benítez se paseó por la sala, desafiando a cada uno de los presentes a mantener su postura. Javier sintió un pequeño escalofrío recorrer su espalda. ¿Era esto una casualidad, o había sido intencionalmente planeado? Un nuevo reto, y no solo por parte de Sergio, estaba emergiendo. Mientras intentaba recomponer su postura, se dio cuenta de que no podía permitir que la incertidumbre lo controlara. Tenía que encontrar la manera de reconducir la situación a su favor. Estamos discutiendo algunos problemas críticos de gestión y atención al paciente, explicó Javier, intentando adoptar un tono conciliador. Pero en su interior, el convencimiento crecía. Era hora de mostrar todo lo que había aprendido en los últimos días, de empoderarse no solo a sí mismo sino a sus colegas. Benítez, tras escuchar la respuesta, se cruzó de brazos. ¿Y qué conocimiento tienen ustedes? El sistema está diseñado para funcionar de una manera. Quejarse no resuelve nada, comentó, manteniendo su voz fría y calculadora. La presión crecía y, en vez de hundirse, Javier sintió un destello de claridad. Esta era su oportunidad. Estamos cuestionando el sistema porque sabemos que hay dolor provocado a nuestros pacientes que no se puede ignorar. Uno no puede sentirse cómodo mientras otros sufren, replicó, sus palabras sintiéndose como un golpe de martillo en el aire. Hubo un silencio tenso, un momento en que todos los presentes reflexionaban sobre las implicaciones de lo que acababa de decir. Cada uno en la sala comenzaba a notar la chispa que Javier había encendido dentro de ellos. Nos hemos vuelto cómplices al callar. De hecho, los que están al mando tienen la responsabilidad de proteger a quienes más vulnerables, continuó, su voz resonando en cada rincón de la sala. El doctor Benítez ajustó su postura, mostrando un destello de curiosidad junto con su desdén. Así que, ¿qué proponen? Un cambio radical, un levantamiento como si de una revolución se tratara, inquirió, esbozando una sonrisa escéptica. Pero esa sonrisa era el indicio de que la balanza empezaba a inclinarse. Quizá todos en la sala estaban empezando a comprender algo fundamental, el poder reside en la unión de voces decididas a cambiar. Proponemos una revisión abierta de los protocolos de atención y gestión del hospital. Pero no solo eso, queremos ser parte de esa revisión, declaró Javier.
Sentía una oleada de apoyo entre sus compañeros. Había transformado su incertidumbre en una plataforma sobre la que todos podían apoyarse. Benítez negó con la cabeza, su expresión tornándose más severa. Pero había algo en la mirada de Javier que parecía retarlo a ir más allá. Se sentía fortalecido por la determinación de sus colegas y por cada palabra que salía de su boca. Así, en ese instante, la idea de un cambio no solo comenzaba a tomar forma, se convertía en un pacto inquebrantable entre todos los involucrados. El ambiente en la sala se tornó cargado de expectativa. Estaba a punto de experimentar un despertar significativo, y Javier lo sabía. ¿Cómo se lidiaría con la oposición de dos frentes ahora? La unión era solo el primer paso de algo mucho más grande. Pero aún faltaba un eslabón muy importante en su lucha. A medida que la reunión avanzaba y las voces comenzaron a entrelazarse en un diálogo enriquecedor, la puerta se abrió de nuevo. Un tercer médico, con un rostro desconocido para Javier, entró con aire de autoridad. ¿Por qué no me han informado de esto?, preguntó con un tono que sugería que la situación se complicaba aún más. El pálpito de Javier se aceleró. Era claro que esto apenas comenzaba. ¿Qué significaría un nuevo obstáculo en su camino hacia la transformación? La lucha por su valor y propósito apenas se había perfilado. Los pasos del nuevo médico resonaban en la sala como un eco de advertencia. Javier sintió como la presión aumentaba, no solo por la nueva presencia, sino por la posibilidad de que todo lo que había comenzado a construir se desmoronara en un instante. La mirada inquisitiva del recién llegado se centró en él, como si pudiera desentrañar sus pensamientos más ocultos. Soy el doctor Martínez, director de servicios médicos. Y estoy aquí para entender de qué se trata esta insurrección, dijo, su tono firme pero sorprendentemente inquisitivo. Javier se sentó más erguido, encontrando en ese momento una mezcla de nervios y determinación. Los murmullos se intensificaron a su alrededor, pero Javier decidió aprovechar la oportunidad. Se levantó con claridad, y la adrenalina fluyó por sus venas. No es una insurrección, doctor Martínez, es una conversación sobre cómo podemos mejorar la atención a nuestros pacientes. Estamos dispuestos a revisar los protocolos y proponer alternativas que puedan salvar vidas. El doctor Martínez lo observó, su expresión inmutable. Era evidente que no estaba acostumbrado a lidiar con médicos subalternos que cuestionaran su autoridad. Su capacidad para retener el control de la situación pasaba también por la habilidad de silenciar cualquier disidencia con una simple mirada. ¿Y qué experiencia tienen ustedes para discutir estos supuestos problemas?, cuestionó con desdén. Esa fue la chispa que encendió la decisión de Javier, no podía permitir que su voz se ahogara en el escepticismo, ni que su valor personal tambaleara ante la autoridad. Nosotros, el personal de atención directa, somos quienes enfrentamos cada día el sufrimiento de los pacientes. Hay cosas que solo nosotros podemos ver. Por eso, creo que nuestra participación es esencial en cualquier plan de mejora, replicó, cada palabra firme y calculada. Un silencio extendido se apoderó del ambiente. En su interior, Javier sentía como varias voces internas luchaban por prevalecer, la inseguridad que le decía que era un simple residente frente a una figura de autoridad y la convicción que le impulsaba a seguir adelante. La atmósfera se tornó eléctrica, y los colegas de Javier empezaban a asentar sus cabezas, un gesto que lo llenaba de confianza. La representación de su grupo iba más allá de la mera vocalización de quejas, era un llamado a redefinir su papel y a ser parte activa de un cambio. El doctor Benítez, quien había permanecido al margen, se cruzó de brazos y pareció reflexionar. Interesante, dijo finalmente. Pero aquí no se trata solo de sentimientos. Se necesita un plan. Y más importante aún, se necesita que esté fundamentado en datos, en evidencia. Justamente eso propongo, una revisión sistemática de nuestros protocolos utilizando los datos que ya tenemos sobre atención al paciente. No se trata de cambiar todo de inmediato, sino de construir un mapa hacia una mejora posible, se atrevió a plantear Javier, sintiendo como un nuevo impulso lo guiaba. En ese instante, el doctor Martínez frunció el ceño, pero no pudo esconder por completo su curiosidad. El desafío estaba lanzado. La puerta a un diálogo más profundo, a un plan concreto, se entreabría lentamente. Mientras la discusión avanzaba y los detalles de la propuesta comenzaban a volverse tangibles, el pálpito de Javier se aceleraba. Había recorrido un camino que no había sido fácil ni directo. En la sala, sentía que la percepción de sus colegas se transformaba,
que el respeto estaba floreciendo poco a poco. Sin embargo, cuando menos lo esperaba, una voz resonó nuevamente en la sala, esta vez desde el fondo. ¿Y qué pasará si a alguien no le gusta lo que están proponiendo? ¿Qué sucederá si esto no encuentra eco en la administración? Interpeló, generando una nueva ola de incertidumbre. Javier sintió el aire volverse aún más denso. La siguiente decisión, la manera en que respondería a esa pregunta, podría determinar no solo la dirección de su propuesta, sino el futuro de su carrera y su valor personal en él. Hospital. ¿Estaba preparado para hallar respuestas en medio de la adversidad? Su mirada se agudizó, y supo que esta era la prueba que podría definir todo su camino hacia adelante. La sala se tornó en un remolino de expresiones tensas. Javier se sentía ante una encrucijada. La pregunta del colega lo había dejado vulnerable, un pequeño hilo de duda se anidó en su mente, ¿realmente estaba listo para afrontar las repercusiones? La incertidumbre envolvía la atmósfera, pero debía encontrar la certeza dentro de sí mismo. Todo su esfuerzo durante años no podía desvanecerse por el miedo a la oposición. Respiró hondo y se centró en su propuesta. Si no contamos con el apoyo de la administración, tenemos que demostrar que este camino no solo es viable, sino necesario. Documentaremos cada caso, cada historial que respalde nuestro planteamiento. Pondremos los datos sobre la mesa. No se trata de nosotros contra ellos, se trata de ellos y de nosotros. Por los pacientes. Las miradas se volvieron hacia él, una mezcla de escepticismo y curiosidad hizo que su corazón latiera con más fuerza. No podía retroceder. Era un momento de madurez profesional, un instante que definía su futuro en la medicina. En sus manos no solo tenía una propuesta, sino también la oportunidad de redefinir su identidad como médico. Sabía que el temor podía ser paralizante, pero también lo podía llevar a avanzar. El doctor Martínez lo interrumpió. Entiendo que eres persistente, pero es fundamental ser cauteloso. La administración tiene sus propios intereses. Cambiar su enfoque requiere más que gráficos y proyectos. Un mal paso podría costarte tu carrera. Las palabras del director tenían un efecto doble. Le generaban ansiedad, pero a la vez despertaban una chispa de desafío. Javier decidió que era el momento de poner a prueba su determinación y su capacidad como líder. Sin embargo, sabía que debía ser estratégico, podía no ser suficiente con solamente bombardear a la administración con datos. Estoy dispuesto a incluir a los administradores en este proceso. Si generamos un boca a boca positivo que resuene en los pasillos del hospital, esto podría obligarlos a escuchar. La influencia de la opinión pública, dentro y fuera del hospital, tendrá un peso fundamental. Cuantas más voces se alcen, más fuerte será nuestro mensaje, afirmó con firmeza. Dichas palabras resonaron en sus compañeros. Vio algunas cabezas asentir y sintió cómo la energía en la sala cambiaba. La idea de establecer un grupo de trabajo que involucrara tanto al personal médico como a la administración comenzó a gestarse en su mente como un puente necesario. Sin embargo, a medida que la conversación continuaba, las sombras de la duda volvieron a asomarse. Los informes de mala atención, las quejas de familiares, no eran solo datos fríos, eran tragedias humanas. ¿Sería capaz de sostener el peso de esas historias en cada ponencia que ofreciera? Las noches en vela le recordaron que ser médico no era solo un trabajo, sino una constante lucha interna entre el deber profesional y la vulnerabilidad emocional. La tensión en la sala se palpaba, saboreó el momento. La idea no era solo proponer cambios, sino inspirar un compromiso irreversible que transformara sus perspectivas. Se debatía entre ser el médico que solo ejecutaba órdenes y convertirse en un defensor del cambio radical. Javier comprendió entonces que el desafío no era solo sobre el hospital, sino sobre su propia evolución. Finalmente se dirigió al doctor Martínez con la mirada fija. Este es un camino que elegí. No estoy buscando popularidad, busco la verdad en nuestra atención. La pregunta es, ¿están dispuestos a unirse a nosotros en esta búsqueda? El silencio que siguió fue un campo de batalla de miradas, incertidumbres y disidencias en conflicto. Era un momento crítico, donde la actitud del doctor Martínez podría facilitar o enterrar su propuesta. El futuro de su carrera pendía de un hilo. La decisión del director podría desatar una nueva era de colaboración o aplastar sus aspiraciones. La angustiosa espera por responder se convirtió en un eco de su propia autovaloración.
Sería la voz de la razón en este terreno hostil, o se convertiría en él. ¿Mártir de sus propios ideales? Fue entonces que una revelación surgió en su mente. Tal vez su verdadero poder no residía en sus conocimientos médicos ni en su coraje, sino en su capacidad para unir fuerzas en medio del caos. ¿Podría crear un frente más fuerte apoyándose en su convicción y la dedicación de sus colegas? Los pasos del doctor Martínez resonaron nuevamente, y Javier supo que la decisión estaba por tomarse. La premura del momento se intensificó, y la culminación de sus esfuerzos pendientes brotaba en cada recodo de su ser. ¿Sería capaz de construir la alianza necesaria para cambiar las cosas desde adentro, o se enfrentarían a una resistencia que podría marcar su final? Javier sintió como el aire se volvía denso, casi palpable, mientras aguardaba la respuesta del doctor Martínez. Sabía que cada segundo se convertía en una pequeña eternidad. Su mente rebosaba pensamientos contradictorios, la preparación meticulosa que había sostenido sus argumentos, los rostros de los pacientes que había visto sufrir, la presión que sus colegas ejercían sobre él. La necesidad de actuar se intensificaba, pero el miedo a fracasar aún lo envolvía. Era el momento de salir de su zona de confort. Cuando finalmente el doctor Martínez rompió el silencio, su voz resonó con una mezcla de cautela y admiración. Reconozco tu pasión, Javier. A veces, una voz valiente es lo que se necesita para despertar a quienes se han atascado en las rutinas. Pero este no es un camino que se tome a la ligera. La aplastante incertidumbre de la respuesta dio paso a un pequeño destello de esperanza en el pecho de Javier. Sin embargo, esa esperanza escicó fue eclipsada por la presión creciente. Sabía que solo contar con la aprobación del doctor Martínez no sería suficiente, y menos aún si luego no podían convencer a los demás. ¿Cómo lograría movilizar a sus compañeros, e incluso a la administración misma? La visión tomada había evolutivo, pero a la vez era una jugada arriesgada que podría hacer tambalear la estructura que conocía. Revisó mentalmente su recorrido hasta aquel punto. Era el resultado de noches trabajando más allá de lo esperado, de leer artículos, de hablar con pacientes y de buscar áreas de mejora. Pero, ¿tendría la capacidad de llevar a cabo este cambio en un entorno que había permanecido inmutable por tanto tiempo? La idea del grupo de trabajo resonaba más en su mente. Debía sacar a relucir sus habilidades interpersonales. No se trataba solo de cifras ni de historias aisladas. Era un asunto que requería crear un sentido de comunidad, algo que sus colegas pudieran sentir en cada rincón del hospital. La cuestión ahora se convertía en cómo liderar esa iniciativa. Comenzó a trazar un plan. Convocaría reuniones informativas. Necesitaba preparar a sus colegas, aquellos quienes podrían ser sus aliados. Crear un ambiente donde pudieran expresar sus dudas y preocupaciones, pero también escuchar las posibilidades. Quienes compartían pasión por ejercer una medicina más humanitaria, más justa. Identificaría a aquellos que habían sentido lo mismo, encendería la determinación en sus corazones. Esos eran sus verdaderos compañeros de batalla. Días tras días, se asomó al desafío con la búsqueda de más aliados. Empezó a enviar correos electrónicos, organizando pequeños encuentros informales tras el trabajo. Cada conversación se tornaba en una propuesta, una invitación a unirse a un esfuerzo colectivo. Durante esas charlas, observaba los rostros animados, las preguntas que surgían, pero también las miradas perdidas de quienes aún sentían miedo. Comprendió que no todos estarían dispuestos a saltar a la acción, y eso representa su propio dilema interno. ¿Hasta dónde era capaz de llegar sin ver su carrera tambalearse? Las noches se volvieron más largas, y el insomnio le acompañaba cada vez más. La presión lo llevaba al borde, dudando de su propia valentía. Un día, mientras regresaba a casa, una visión lo golpeó con fuerza. Recordó el primer día que había pisado el hospital, lleno de sueños e ideales. ¿Qué había cambiado? Había dejado que el miedo y la desilusión se asentaran, pero la parte de él que anhelaba cambiar la realidad de su entorno estaba aún ahí, latente. Era el momento de abrazar esa parte. Con la energía renovada, tomó una decisión crucial: no solo se limitará a la búsqueda de aliados, sino que presentaría su propuesta con más convicción. Se abrió un nuevo capítulo en su mente donde sería más que un médico, sería un líder. Los ecos de las voces de sus colegas resonaban en su mente, y la imagen de una medicina transformada se dibujaba más clara. Pero esta nueva era no vendría sin desafíos. En su camino, un antiguo rival de
La administración había sido confirmado para un encuentro crucial. La tensa sensación invadió su pecho al recordar que la obstinación y el control estaban a la vuelta de la esquina. ¿Estaría Javier preparado para afrontar esta resistencia inesperada y, al mismo tiempo, mantener su integridad personal y profesional en la balanza? La incertidumbre lo golpeó, pero al igual que el recuerdo de su primer día, también emergían las ganas de darle la vuelta a su propia historia. Era el instante de la metamorfosis. La mañana del encuentro decisivo llegó con un aire cargado de expectativas. Javier se encontraba más consciente que nunca de su propio pulso, una línea de tensión que marcaba cada latido en su pecho. Repasó una vez más su presentación mientras se preparaba en el vestíbulo del hospital. Las dudas asaltaron su mente. ¿Realmente estaba preparado para enfrentarse a su rival y defender su visión? ¿Tenía lo necesario para combatir no solo la resistencia personal, sino un sistema completo que se había convulsionado durante años por esas mismas estructuras rígidas? Al entrar a la sala de conferencias, la luz cegadora del sol iluminó la mesa donde los miembros de la administración se habían reunido, con el doctor Martínez como facilitador del debate. Cuando Javier se sentó, sus ojos recorrieron a los presentes, notando las miradas que oscilaban entre la curiosidad y el escepticismo. Su rival, el doctor Soler, masculino, de apariencia austera y actitud desafiante, ocupaba un extremo de la mesa, como un adversario en un duelo medieval. La primera intervención del doctor Soler fue una crítica mordaz. La innovación es una palabra bonita, Javier, pero debemos cuestionar su efectividad en un entorno tan delicado como el nuestro. ¿Cómo puedes asegurar que tus ideas no comprometan nuestro estándar de atención? Las palabras hicieron eco en la mente de Javier, quien procesó la crítica. Enfrentar la oposición no solo requería argumentos, sino que también necesitaba cálida empatía y la habilidad de conectar su propuesta con los miedos y preocupaciones de sus colegas. Se dio cuenta de que, para poder confrontar al doctor Soler, también necesitaba desmantelar el miedo que su figura representaba. Respiró hondo, su voz firme resonó en la sala. Entiendo tus preocupaciones, doctor Soler. Lo que propongo no es solo un cambio radical, sino una evolución necesaria. Para que la medicina siga siendo efectiva, no basta con ser competentes, debemos ser compasivos y proactivos. Las palabras, aunque medidas, estaban cargadas de una especie de analgesia emocional en un ambiente que generalmente se sentía hostil. Se centró en contar historias. Narró encuentros con pacientes donde la falta de atención emocional había hecho que se sintieran invisibles. Habló de la importancia de humanizar su práctica. Gradualmente, observó cómo algunos rostros en la sala se fueron ablandando, la conexión emocional empezaba a fluir. Sin embargo, la resistencia del doctor Soler aumentaba. Entonces, Javier, si no funciona, ¿quién asumirá la responsabilidad de cada vida que dependa de este enfoque moderno? La pregunta lo golpeó como un guijarro lanzado en un estanque tranquilo. De repente, se encontró en una posición vulnerable. Aquel era su mayor dilema, hasta dónde estaba dispuesto a arriesgar su reputación profesional por un ideal que podía costarle su carrera. En ese instante, la historia de su primer día se convirtió en un faro. Su deseo de hacer una diferencia era más fuerte que el miedo al rechazo. Soy responsable de cada decisión que tome como médico, respondió con convicción. No propongo cambios por el mero hecho de ser innovador. Este camino es necesario para devolver la dignidad a aquellos a quienes servimos. Estoy dispuesto a asumir el riesgo. Un murmullo comenzó a circular en la sala, como un eco de desagrado y aprobación. A medida que los miembros de la administración se pasaban miradas discretas, Javier se sintió más fuerte. La idea de que su voz se pronunciara y resonara entre sus pares cobraba forma. El doctor Soler, sin embargo, no iba a rendirse fácilmente. A veces, avanzar significa retroceder y adaptarse a las reglas. ¿Y si todo este esfuerzo lleva a resultados imprevistos? Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y su respuesta fluyó espontáneamente. ¿Podemos permitirnos un statu quo que ignora el sufrimiento humano? Mi pregunta es, ¿estamos dispuestos a arriesgar un poco de estabilidad por la posibilidad de sanar más que solo cuerpos? Las palabras habían penetrado el aire, llenando la sala con una tensión palpable. Era un momento de verdad que resonó dentro de sí mismos, una conexión genuina en un espacio cargado de desconfianza. Mientras la discusión se tornaba más intensa y el doctor Soler preparaba su respuesta, Javier supo que se había adentrado en un ámbito que nunca antes había explorado,
la lucha por un propósito. Era el instante de construir su propio legado, donde la valentía tendría un peso decisivo. El desafío no había hecho más que comenzar. La incertidumbre lo invadió. Tras este enfrentamiento podía haber consecuencias inesperadas que alterarían no solo su camino, sino el tejido de relaciones en el hospital. Las voces en su mente se agolpaban, pero al mismo tiempo, el eco de la convicción seguía reverberando. La batalla apenas había comenzado, y con ello, una pregunta se hacía más insistente en su interior: ¿podría realmente mantener su visión intacta mientras el sistema luchaba por mantener el control? Las palabras del doctor Soler aún danzaban en el aire, y Javier se preparaba para el próximo asalto. Javier se sintió como si estuviera navegando en aguas tumultuosas. La tensión en la sala de conferencias era palpable, y las miradas de sus colegas se volvían cada vez más inquisitivas. Sabía que la presión no venía únicamente de la crítica del doctor Soler, sino de una cultura que había sido complaciente durante demasiado tiempo. La certeza de que su esfuerzo podría costarle no solo el presente, sino su futuro en la medicina, lo abrumaba. Ahora, cada palabra que pronunciara debía ser un paso en dirección al cambio que deseaba. No podía permitirse titubear. Su mente comenzó a trazar un mapa mental, cada argumento, cada respuesta que había preparado. Pero había algo más que lo guiaba, un fuego interno que se avivaba a medida que las confrontaciones crecían. ¿El doctor? Soler tomó la palabra nuevamente, su voz seria: Javier, te veo entusiasmado, pero la realidad es que tus propuestas son arriesgadas. Mi experiencia me dice que un cambio profundo puede causar más problemas en un entorno donde ya lidiamos con muchos desafíos. ¿Cómo planeas manejar eso? Las palabras surgieron con fuerza desde lo más profundo de su ser. No busco desestabilizar nuestro hogar. Simplemente quiero transformarlo en un lugar donde los pacientes sientan que su vida importa, donde los procesos de atención sean tan humanos como médicos. No temer al cambio, sino verlo como una oportunidad, esa es la clave. Las palabras de Javier empezaron a resonar, una chispa de esperanza atravesó el ambiente cuando notó asientos en la mesa que se movían de un lado a otro. Algunos colegas asentían lentamente, como si empezaran a ver lo que él visualizaba. Pero el doctor Soler no se dejaba intimidar. Su mirada desafiaba, y Javier sabía que iba a preparar su siguiente ataque. Las historias son hermosas, Javier, pero en la práctica médica no solo se trata de cuentos. Se trata de resultados concretos. ¿Tienes evidencia que respalde tu enfoque? Javier sintió como si necesitara desenmascarar su vulnerabilidad. En ese momento, sintió que su enfoque humano era, definitivamente, un riesgo, pero también se dio cuenta de que era la única manera de ser verdaderamente efectivo. Con un suspiro profundo, decidió abrirse. La medicina tradicional es, en gran medida, una ciencia. Pero hay un componente esencial, el humano, que muchas veces se pasa por alto. No se trata solo de estadísticas, se trata de lograr que nuestra atención se sienta auténtica y significativa. Mis experiencias en los últimos años me han mostrado que esta conexión puede cambiar vidas. Cada palabra parecía propulsarlo hacia adelante. Javier pasó a relatar una experiencia que lo había marcado profundamente, cuando un paciente había decidido seguir luchando contra una enfermedad terminal gracias a la relación de confianza que logró construir. El silencio que se siguió era abrumador, un reconocimiento tácito de la fuerza de su historia. De repente, una voz inesperada interrumpió la atmósfera tensa. Era la doctora Ruiz, una aliada silenciosa que había escuchado con atención. Tengo que considerar eso, Javier. ¿Qué propusiste para documentar estas experiencias y medir su impacto? Javier se sorprendió al sentir el apoyo de su colega, sintiendo que su equiparación al desafío era un pequeño triunfo. La conversación iba tomando un nuevo giro, y si lograba mantener la atención en su propuesta, podría revertir el estado de desconfianza. Estoy trabajando en un protocolo que incluye no solo el seguimiento de los resultados clínicos, sino también encuestas sobre la satisfacción del paciente y su percepción de la calidad del cuidado emocional, explicó, su voz resonaba más segura. Sin embargo, el doctor Soler se despachó nuevamente, arremetiendo. Mientras tú te aferras a historias emotivas, yo estaré aquí velando por la integridad de nuestra práctica. Seré yo quien asuma la responsabilidad si algún enfoque provoca un resultado negativo. Atrasaríamos un avance a favor de lo que sientes. Javier sintió que el aire se cortaba. La insinuación de que su visión era meramente emocional le dolía.
Pero había llegado al punto de no retorno. En ese instante, tuvo una revelación. El desafío no solo era con el sistema o con el Dr. Soler, era una batalla interna entre su deseo de transformación y el miedo a fracasar. Si permitimos que el miedo al error nos paralice, ¿qué tipo de médicos vamos a ser? La medicina siempre ha sido sobre riesgos calculados. Debemos arriesgarnos a mejorar o condenarnos a permanecer en la mediocridad. Con esas palabras, sintió que el impulso de su pasión lo empujaba hacia adelante. La discusión giraba a su favor, pero sabía que el Dr. Soler no se daría por vencido fácilmente. Finalmente, el Dr. Martínez interrumpió, buscando un camino para cerrar la reunión. Es importante que continuemos esta conversación en privado, pero Javier, tus puntos han iniciado un debate necesario. Mientras la sala comenzaba a despedirse, Javier sintió un torrente de emociones. Había luchado, y aunque sabía que había ganado la primera ronda, la batalla estaba lejos de terminar. Consciente de que en cualquier momento podría haber repercusiones e interrogantes sobre su valentía, una única pregunta asaltó su mente: si el apoyo que había comenzado a forjar sería suficiente para desestabilizar el dominio del Dr. Soler. Sus manos temblaban levemente mientras recogía sus documentos. La lucha que había empezado apenas debía estar tarta al interior de él. Las sombras del futuro, llenas de incertidumbre, lo acechaban, y sabía que su historia en ese lugar ni siquiera había comenzado. Javier se sentía agotado, pero el peso de la victoria recién saboreada lo mantenía en pie. Había desafiado a una figura poderosa y había encontrado aliados donde menos lo esperaba. En su corazón, una nueva determinación crecía: iba a luchar por la medicina que su madre merecía y la que cada paciente tenía derecho a recibir. No era un médico más, era un cambiante de paradigmas. En días posteriores, cada encuentro informativo que organizaba crecía en asistencia. Sus colegas comenzaban a compartir sus propias experiencias, sus preocupaciones sobre la atención y el sistema que se les imponía. Las historias se entrelazaban en un tapiz humano de vulnerabilidad y coraje. Javier se dio cuenta que había construido un movimiento, no uno que tuviera que ver con la revuelta, sino con la reconstrucción del compromiso hacia la salud y el bienestar. Mientras pasaban las semanas, su propuesta sobre el protocolo de atención empatizó en los pasillos del hospital. Cada paso hacia adelante, cada historia compartida, hacía que más del personal se sumara a la causa. En su corazón, Javier experimentaba una profunda satisfacción porque, por primera vez, no era solo su voz, eran muchas, empoderadas y firmes. El temido día de la presentación final llegó. Javier se sentó en la sala, rodeado de sus colegas, algunos llevaban pancartas con mensajes de cambio, representando la unidad que había cultivado. La administración, incluida la figura implacable del Dr. Soler, lo observaba atentamente. Javier sabía que su voz y su valor habían impactado, pero ahora tenía que probarlo con resultados. Comenzó con cifras, evidencias y testimonios de pacientes. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de pasión. Miradas atentas y asentimientos comenzaron a emerger incluso desde el sector más escéptico de la mesa. A medida que fue avanzando, se dio cuenta de que su enfoque no solo era validado en la teoría, estaba tocando vidas reales, cada rostro que había escuchado en sus encuentros resonaba en la sala. La última diapositiva era una audiovisión de varios pacientes hablando sobre lo que significaba para ellos una atención humanizada. Las emociones estaban a flor de piel, y cuando la sala se sumió en el silencio tras los testimonios, Javier sintió el calor de la esperanza y la posibilidad. Fue entonces cuando el Dr. Martínez, apoyándose en su mesa, miró a Javier y sentenció: la atención médica no es solo cuestión de estadísticas, se trata de vidas. Estoy de acuerdo en que necesitamos un cambio. Tu visión, Javier, podría guiarnos hacia eso. Aquella afirmación retumbó como un tambor. Los aplausos comenzaron a estallar como fuegos artificiales, y Javier sintió que cada esfuerzo había valido la pena. Al final de la reunión, con los nervios más calmados, Javier fue abordado por la enfermera que había cuidado de su madre. Ella lo miró con lágrimas de gratitud en los ojos. Gracias, doctor. No solo luchaste por tu madre, luchaste por todos nosotros. En ese momento, Javier se dio cuenta que su victoria no era solo personal, era colectiva. El reconocimiento llegó en distintas formas, desde un nuevo protocolo aprobado hasta el fortalecimiento del compromiso ético y humano en su hospital. Javier se ganó el respeto genuino de sus colegas y la administración.
Había conquistado no solo un conflicto profesional, sino un espacio donde la empatía y la medicina podían coexistir. Se sentía como un médico realizado, no solo por su carrera, sino por haber logrado un cambio significativo en la forma de enfrentar la salud. En su oficina, revisando antiguos informes, sintió que la vida como médico había cobrado sentido nuevamente. Su madre finalmente podría ver un hospital que reflejaba los valores que le había inculcado. Mientras la luz del atardecer se filtraba por la ventana, comprendió que su viaje apenas comenzaba. Cada historia, cada conexión, sería parte del legado que estaba construyendo, no solo para él, sino para todos aquellos que pasaban por la puerta del hospital. Aunque los retos continuarían, sabía que tenía el poder de potenciar la voz de otros, y esa era su nueva misión. Javier se sintió libre de las cadenas del miedo, abrazando su nuevo estado de confianza sólida y competencia. Su camino, lleno de desafíos, había culminado en una resolución de transformación personal y profesional que lo acompañaría siempre. Había reclamado su legado y el de su madre, y estaba preparado para lo que viniera. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para ayudar al algoritmo y asegurarse de que lleguemos más lejos. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más, la transformación comienza aquí.